Estamos en el Araraquara, en una de las malocas del Araraquara, en los sitios importantes y sagrados del pueblo Andoque, y hacemos un recorrido de este esfuerzo que llamamos Territorios de Escucha y Lecturas Rituales, que ha consistido realmente en recorrer desde la Sierra Nevada hasta el Amazonas con puntos específicos, lo que ha significado el daño a aquello que llamamos la naturaleza. Por eso le llamamos un libro de historias, historias dentro de historias, porque es un libro de historias dentro de la gran historia del conflicto. El proyecto especial de naturaleza es en el fondo una crítica profunda al discurso de las transiciones, porque es una lectura que trata de mostrar que el lenguaje del dolor y del daño es un lenguaje que gira en torno a los seres humanos. Toda la justicia de transiciones gira al dolor de lo humano. Sin embargo, para otras sociedades el dolor de la guerra y el dolor de la violencia no está situado solamente en lo humano, sino está situado además en lo que ellos llaman la madre tierra y sobre todo en la relación entre la madre tierra y los seres humanos. Entonces nace no solamente como una postura particular del volumen, sino adicionalmente como una necesidad para mucha gente de testificar lo que ha significado la ruptura de esa relación o las rupturas de esas relaciones. Y hablar de eso implica hablar de los testimonios de la naturaleza, que es muy distinto hablar de los impactos a la naturaleza o de los impactos que ha tenido la guerra sobre aquellos que cuidan la naturaleza. Aquí lo que estamos hablando es de cómo la, entre comillas, lo que llamamos lo natural testimonia, y esa es una pregunta enteramente distinta a las otras. Digamos, en muchos contextos cuando se habla de impactos, normalmente el impacto está leído en términos de un lenguaje económico, para ser más preciso. Por ejemplo, se mide qué tanto ha impactado un conflicto armado en términos de la deforestación, la devastación específica, la contaminación, digamos, por minas antipersonales, una serie de elementos que son medibles, entre otras cosas, pero que usualmente tienden a estar muy centrados en lo cuantificable, incluso en algunos casos también en un lenguaje propiamente económico, ¿no? Aquí, desde la perspectiva nuestra, nosotros no hablamos de impacto, lo que estamos haciendo es hablando del testimonio del ambiente, del testimonio del árbol que ha sido dolido y dañado, del testimonio del río. Por supuesto, es una pregunta, digamos, filosófica y conceptualmente en otro lado distinto, porque parte del principio de que los seres que no son humanos tienen de por sí subjetividades y están en capacidades de testimoniar. Lo que sucede es que nuestros modos de pensar, entre comillas, transicionales y de memoria, no incluyen la subjetividad de los árboles ni de los ríos como agentes precisamente de esa memoria. Y lo que buscamos con esto es mostrarle al país que esto es mucho más amplio, más interesante y más complejo de lo que a veces nuestros propios lenguajes nos dicen realmente. La otra forma como yo creo que la Comisión se ha acercado al tema de la naturaleza tiene que ver con lo más obvio, es decir, tiene que ver con aquellos seres humanos que cuidan y son cuidadores de la vida en general, no solamente del entorno natural, llamémoslo así, sino del entorno de la vida. Y entonces, por supuesto, aquellos que cuidan también son, digámoslo así, victimizados y también son asesinados, también son perseguidos, y ahí aparecen los cuidadores vernáculos, la gente que, los ecologistas, digamos, llamémoslo así, de campo, de ruralidad, que se han encargado de la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, obviamente, estas violencias intervienen en el entorno e intervienen en los seres humanos que cuidan precisamente ese entorno. Y esa ha sido una de las maneras como la Comisión se ha acercado a ese tema de lo natural.